Hay estructuras tan altas como edificios de 5 pisos. Los más caros para construir son cientos de miles de dólares. Pero cuando es la medianoche el 19 de marzo, todos, excepto uno, están encendidos en llamas. Normalmente hay aproximadamente 700 pequeñas, medianas y grandes fallas con detalles elaborados. Pero a algunos no les gusta la celebración de las fallas. Dicen que es una pérdida de tiempo y una gran lástima que obras de arte están destruidas. Piensan también que los fuegos son peligrosos para la gente y los edificios. Ellos preguntan si la ciudad podría usar todo ese dinero para algo que ayude a la ciudad. ¿Por qué la ciudad actúa como un niño que quiere detonar cosas? ¿Cuál es el punto de destruir artefactos culturales? Es una historia muy conocida por la gente de Valencia. En el siglo XV, cuando el invierno estaba terminando, la primavera estaba comenzando y las horas de luz empezó a llegar más largo. Artesanos y carpinteros ya no necesitaban la luz de las lámparas de aceite colgados desde postes de madera. Los artesanos y carpinteros por eso comenzaron una ceremonia. Fuera de sus tiendas, encendieron los postes con otra basura que habían acumulado durante el invierno. Con el tiempo, los trabajadores añadieron elementos creativos. Ellos decoraban los postes con trapos y sombreros, haciéndolas parecer como una persona en el barrio. Es en este punto comenzó el aspecto humorístico. Pero en el siglo XVIII, artistas y carpinteros comenzaron a organizar las figuras que habían sido separadas en escenas juntas, normalmente en una manera humorística. Mientras las fallas están erectas, hay una fiesta de 24 horas cada día entre las 350 comunidades de las fallas. También hay concursos para cocinar lo mejor paella, desfiles elaborados, toda la gente lleva ropa tradicional de Valencia y también toda la gente tiene petardos. Hay tiempos cada día cuando una larga línea de petardos están encendidos y los agitando los paredes. Incluso los niños más pequeños que intentan asustar a la gente inocente que solamente son caminando desde falla hasta falla. Y finalmente, cada noche hay fuegos artificiales que son brillantes, que iluminan el cielo entero. Durante la historia de España ha sido conflictos entre la cultura y el proceso de las fallas y el gobierno. Los tatuajes de las fallas simbolizan temas de liberación. Los no son solamente obras de arte, pero obras de filosofía, políticas y sátiro. Durante la Guerra Civil en España en el siglo XX, los niños de las fallas habían hecho en contra de la Iglesia y los gobiernos nacionales, porque no se trata de dejar las fallas. Las fallas eran satíricas y frustraron al gobierno que tratara de hacer control a la gente. Esto es la empieza de la lucha de las fallas entre el gobierno y la gente de Valencia. Durante la dictadura de Francisco Franco en España, había mucha censura en el país y eso afectaba las fallas. Él dijo que las fallas y la celebración necesitaban más sencillos, sin simbólicos políticos. Eran muy reprimidas. Cuando la democracia regresó a España en los 70s, las fallas empezaban a ser más vivas y grandes como el pasado, sin tan intervención del gobierno. En 2009, un mes antes de la celebración de las fallas, la Unión Europea implementó una ley de la seguridad que prohíbe y pone restricciones en el uso de fuego para celebraciones. Su principal preocupación es que el uso de fuego ha causado muchas lesiones y quiere hacer las celebraciones más seguras. Pero el fuego ha usado por 800 años y el UNESCO dice que funciona como un patrimonio inmaterial de la comunidad. Había protestas y manifestaciones en todo el país para asegurar y proteger la autenticidad de celebraciones como las fallas. El fuego trabaja para expresar el simbolismo y la belleza. Las personas de Valencia son personas humorosas y tratan de representar eso en sus monumentos. Por eso, la celebración de fallas es una manera segura para expresar las perspectivas políticas sociales sin límites,
Hoy en día la celebración de las fallas reúne estas comunidades, expresa la cultura y la historia de la comunidad. La celebración sirve para guardar la cultura en una fiesta loca y grande. No hay ningún festival en el mundo tan vibrante como las fallas de Valencia. Cada año millones de turistas viajan a Valencia para participar en el festival. Es una semana llena de cultura rica y fiestas grandes. Muchos turistas dicen que no hay palabras para describir la belleza y la fascinación del festival. Es una experiencia aprender la cultura rica, ver la grandeza de Valencia y España y involucrarse en una costumbre diferente.